Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N, donde exploramos lo mejor del drama, la Pasiu Superíndice 3N y las intrigas que nos llegan desde Turquía. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy, listos para un nuevo viaje por esos mundos llenos de personajes carismáticos, paisajes impresionantes y, por supuesto, romances que nos roban el aliento. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo muy especial: la fuerza arrolladora de Kerem Bürsin y la inigualable Hande Erçel Rafael, dos nombres que resuenan con Pasiu Superíndice 3N en el mundo de las series turcas. Pero no solo eso, vamos a descubrir un nuevo bombazo que involucra a Hande Erçel Rafael y que haciendo temblar los cimientos del Corazu Superíndice 3N de Estambul. Su copyright, suena a un drama de proporciones con diéresis copyright picas y lo es. Antes de que nos sumerjamos en este universo de emociones, quiero pedirles un favor rapidísimo: si todavía no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón Superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis de sus series turcas favoritas. Además, nos ayudan un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al lío. Hoy vamos a desgranar esa furia desatada de Kerem y a analizar el impacto de Hande en el mundo de las telenovelas turcas. Exploraremos su talento, su química en pantalla y, por supuesto, ese nuevo proyecto que la tiene en boca de todos. Prepárense para emociones fuertes. Para entender mejor la magnitud del Fenu Superíndice 3 Kerem y Hande, tenemos que hablar, obviamente, de Senu con diéresis al cap. Esta serie del GEU copyright nero comedia romántica se convirtió Superíndice 3 en un autocopyright ntico Fenu Superíndice 3 global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. En Senu con diéresis al cap, Kerem Bürsin interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y calculador, que se ve obligado a fingir un compromiso con Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel Rafael, una joven florista independiente y más menos adora. A pesar de sus diferencias iniciales, la atracción Superíndice 3N entre ellos es innegable, dando pie a una relación Superíndice 3N llena de altibajos, momentos CEU Superíndice 3 micos y, por supuesto, mucho romance. ¿Por qué copyright es tan relevante esta serie para nuestro tema? Porque demostró Superíndice 3 la química explosiva entre Kerem y Hande. Su interpretación Superíndice 3N fue tan convincente que muchos fans llegaron a creer que su relación Superíndice 3N traspasaba la pantalla. La verdad es que durante un tiempo fueron pareja en la vida real, lo que aún más menos adiu Superíndice 3 a UNMU, ese interu copyright ese a su trabajo en la serie. Un dato interesante sobre Senu con diéresis al cap es que, a pesar de ser una comedia romántica, también copyright N toca temas importantes como la ambición Superíndice 3N personal, la importancia de la familia y la superación Superíndice 3N de obstáculos. La serie fue filmada en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y aún más menos adiendo un toque de autenticidad a la historia. Además, la banda sonora de la serie se volvió Superíndice 3 muy popular, con canciones que acompañan más menos a la perfección Superíndice 3 en los momentos emotivos. Incluso algunas canciones se convirtieron en himnos para los fans de la pareja. La banda sonora, compuesta por nombres reconocidos de la música turca, logró Superíndice 3 capturar la esencia de la serie y amplificar las emociones en cada escena. Desde melodías alegres y pegadizas hasta baladas románticas que te tocan el corazón Superíndice 3N, la música jugó Superíndice 3 un papel fundamental en el con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al cap. Pero no todo es Senu con diéresis al cap. Kerem Bürsin ha demostrado su talento en otros proyectos. Por ejemplo, en la serie con diéresis al Q, una adaptación Superíndice 3N de una novela clásica turca, Kerem interpreta Superíndice 3 a Kamran, un copyright tico joven y apuesto que se enamora de su prima Feride. Aunque la serie es un drama de con diéresis copyright poca, Kerem logró Superíndice 3 transmitir la pasión Superíndice 3N y la complejidad de su personaje, mostrando su versatilidad como actor. Su interpretación Superíndice 3N de Kamran fue alabada por la crítica y los fans, consolidándolo como uno de los actores talentosos de su generación Superíndice 3N. La serie, ambientada en la Turquía otomana, requirió Superíndice 3 que Kerem aprendiera sobre la cultura y las costumbres de la con diéresis copyright poca, lo que demuestra su dedicación Superíndice 3N y profesionalismo. Con diéresis al Q es una serie de drama Superíndice 3 rico que te transporta a la Turquía de principios del siglo XX.
La historia se centra en Feride, una joven copyright fana que es enviada a un internado y que, al crecer, se convierte en maestra. Su relación superíndice 3N con Kamran, llena de secretos y malentendidos, es el eje central de la trama. La serie no solo se centra en el romance entre Feride y Kamran, sino que también Copyright N explora temas como la independencia femenina, la importancia de la educación superíndice 3N y los desafíos de la vida en una sociedad conservadora. La ambientación superíndice 3N, el vestuario y la música son elementos clave que contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera única y envolvente. La relevancia de U con diéresis al Q radica en que nos permite ver a Kerem en un registro diferente al de ser Cambolat. A Q lo vemos interpretando a un personaje atormentado y complejo, mostrando su capacidad para adaptarse a diferentes roles. La serie demostró superíndice 3 su habilidad para interpretar personajes complejos y profundos, alejándose de los estereotipos de Galu, N de telenovela. Su actuación superíndice 3N en U con diéresis al Q fue un punto de inflexión superíndice 3N en su carrera, abrió Copyright dándole las puertas a nuevos proyectos y desafíos. Un dato interesante sobre U con diéresis al Q es que la serie fue filmada en diferentes locaciones de Turquía, recreando la atmósfera superíndice 3 esfera de la U con diéresis Copyright Poca. El vestuario y la ambientación superíndice 3N son impecables, y la historia, aunque dramática, es muy conmovedora. La serie fue un gran U con diéresis Copyright sito en Turquía y en otros países, consolidando la reputación superíndice 3N de Kerem Bürsin como un actor de renombre. La adaptación superíndice 3N de la novela clásica fue elogiada por su fidelidad a la historia original y por la interpretación superíndice 3N magistral de los actores. Ahora hablemos de Hande Eru párrafo el Mu, S. Ayu, de Eda YLDZ. Hande ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar tanto roles CU superíndice 3 micos como dramáticos. La hemos visto en series como Gunea Jinxlar, donde interpretó superíndice 3 a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y llena de energía. Su interpretación superíndice 3N de Selin fue refrescante y carismática, mostrando su capacidad para conectar con el público juvenil. La serie fue un trampolín para su carrera, permitió Copyright dándole demostrar su talento y versatilidad. Gunea Jinxlar es una serie juvenil de drama y romance que sigue la historia de Gunea, una madre soltera que se muda a Estambul con sus 3 hijas. Ayu conoce a Aluk, un empresario rico y poderoso que se enamora de ella. Sin embargo, la vida de las hijas de Gunea se complica cuando descubren secretos del pasado. La serie aborda temas como la familia, el amor, la amistad y los desafíos de la adolescencia. La trama es llena de giros inesperados y momentos emotivos que mantienen al espectador enganchado. En Gunea Jinxlar, Hande nos muestra una faceta diferente como actriz. Su interpretación superíndice 3N de Selin es en Copyright rica y carismática, mostrando su capacidad para conectar con el público juvenil. A pesar de ser una serie juvenil, Gunea Jinxlar también Copyright N explora temas profundos como la identidad, la aceptación superíndice 3N y la búsqueda de la felicidad. Hande Eru párrafo el logró superíndice 3 transmitir la complejidad de su personaje, mostrando tanto su lado rebelde como su vulnerabilidad. Un dato interesante sobre Gunea Jinxlar es que la serie fue un trampolín para muchos superíndice 3 venes actores turcos, incluyendo a Hande Eru párrafo el. La serie fue muy popular entre el público adolescente y su banda sonora también Copyright N tuvo mucho U con diéresis Copyright sito. La serie también Copyright N ayudó superíndice 3 a lanzar la carrera de otros actores superíndice 3 venes que hoy son reconocidos en la industria del entretenimiento turco. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural entre los adolescentes, generando un gran impacto en las redes sociales y en la cultura popular. Pero volviendo a nuestro bombazo, de Q Copyright se trata ese nuevo proyecto de Hande Eru párrafo el que estuvo causando revuelo en Estambul. Pues se trata de su participación superíndice 3N en la serie Bambae Kabiri, un thriller psicólogo superíndice 3 hico que la aleja de los roles de comedia romántica a los que estamos acostumbrados. Este cambio de GU Copyright Nero ha generado gran expectación superíndice 3N entre sus fans y la crítica, quienes N ansiosos por verla en un rol desafiante y complejo. En Bambae Kabiri Hande interpreta a una fiscal llamada Leila Jediz, una mujer ambiciosa y decidida que se enfrenta a un caso complejo que involucra a un reconocido presentador de noticias interpretado por Burak Deniz, quien sufre de un trastorno de identidad disociativo.
La serie promete ser intensa y llena de suspense, explorando los límites de la cordura y la naturaleza humana. La trama es llena de giros inesperados y momentos de alta tensión superíndice 3N que mantienen al espectador al borde del asiento. La serie También Copyright N explora temas como la salud mental, la justicia y la corrupción superíndice 3N. ¿Por qué Copyright este proyecto es tan importante? Porque representa un desafío para Ande como actriz. La vemos asumiendo un rol serio y complejo, demostrando que tiene la capacidad de interpretar personajes ayu de la comedia romántica. Este bombazo no solo estremece Estambul, sino que también Copyright N consolida a Hande Eru Parrafoel como una de las actrices prometedoras de Turquía. Su decisión superíndice 3N de asumir un rol tan diferente demuestra su ambición superíndice 3N y su deseo de crecer como actriz. Un dato interesante sobre Bambae Kabiri es que la serie siendo filmada en Estambul, mostrando la ciudad desde una perspectiva diferente. La fotografía es oscura y misteriosa, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N que envuelve al espectador. Además, la banda sonora de la serie También Copyright N promete ser impactante, con melodías que refuerzan el suspense y el misterio. La serie aún no ha concluido y los giros argumentales son constantes, manteniendo a la audiencia enganchada. La producción superíndice 3N ha invertido en efectos especiales y en una ambientación superíndice 3N que refuerza la atmósfera superíndice 3 esfera oscura y misteriosa de la serie. La química entre Hande y Burak Deniz es palpable y sus interpretaciones son impecables. Hande logra transmitir la determinación superíndice 3N y la vulnerabilidad de su personaje, mientras que Burak Deniz nos muestra la complejidad y el tormento de un hombre que lucha contra sus propias identidades. La crítica ha elogiado la actuación superíndice 3N de ambos actores, destacando su capacidad para transmitir las emociones y la complejidad de sus personajes. La serie También Copyright N cuenta con un elenco de actores secundarios talentosos que contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera realista y convincente. Este bombazo de Hande Eru Parrafoel en Bambae Kabiri nos demuestra que la actriz dispuesta a asumir riesgos y a desafiarse a sí misma. No se conforma con los roles que la han hecho famosa, sino que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer como actriz. Su valentía y su determinación superíndice 3N son admirables, y su trabajo en Bambae Kabiri promete ser un hito en su carrera. Hande Eru Parrafoel se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos superíndice 3N actores que más menos han con triunfar en la industria del entretenimiento. En resumen, hemos visto superíndice 3 Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel se han convertido en dos de los nombres importantes de las series turcas. Su química en Senu con diéresis al cap los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, pero ambos han demostrado su talento en otros proyectos. Kerem nos ha sorprendido con su versatilidad en U con diéresis al Q, mientras que Hande nos muestra su lado maduro y complejo en Bambae Kabiri. Este nuevo proyecto de Hande es un autocopyrighttico bombazo que estremece Estambul y que consolida su posición superíndice 3N como una de las actrices prometedoras de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las figuras queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Realmente son dos talentos que vale la pena seguir de cerca. Ahora, quiero que me dejen sus comentarios. ¿Qué copyright les parecieron las series que mencionamos? ¿Han visto Senu con diéresis al cap? ¿N emocionados por Bambae Kabiri? CU copyright tenme todo en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.